Bienvenidos a Código Abierto. En este episodio tenemos como invitado principal al doctor Roca Orestre, que nos va, pues, ya hace años como profesor nombrado en San Marcos, con magíster en Derecho Civil. Profesor, me encantado de tenerlo aquí en Código Abierto. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, estar así dialogando un tema diferentes aulas universitarias. Creo que es un espacio mejor para poder entendernos así de manera un poco más abierta como es el podcast de ustedes. Perfecto. Estamos en compañía de Dani también en uno de los primeros episodios. Ya saben que pueden dejarnos en comentarios también los siguientes profesores a los cuales quieren ver dentro de nuestro espacio en código abierto para hacer las siguientes preguntas. Y para romper el hielo, para empezar, Dani, ¿qué te parece si le preguntamos, profesor, usted Claro. qué rama ha elegido del derecho? Y porque una de las preguntas creo que más básicas del podcast. Sí, porque realmente, cuando dicen abogado, pues uno piensa, pues, el abogado ve de todo, ¿no? Pero ya en la carrera te das cuenta, pues, de que hay que especialidades. La típica es civil, penal, constitucional. Y yo, en principio, quería todo. Ya quería todo, ver. Pero al fin dije, no voy a poder todo. Así que, leyendo artículos, me di cuenta de que varios, autores manejan la temática de manera distinta. Entonces, se me iluminó en tercer año, o sea, en quinto, sexto ciclo, el tema de derecho civil. Por eso es por el tema de la complejidad, por el tema de entender que está más ligada a mi vida, ¿no? En familia tenía a veces problemas de tipo, pues, contractual, de responsabilidad civil. Entonces, veía más que puede ayudarme a mi familia, ¿no? También a mi comunidad. Ahí estoy ahí. Bien, claro. Claro, desde su perspectiva, doctor, ¿cómo fue la universidad en su experiencia como estudiante? Mis primos estudiantes, bueno, no había nada, hasta no hay nada. Mentira, ¿qué podemos decir? Yo- Al principio uno se siente pues de que no tiene las suficientes capacidades para poder, digamos, llevar la carrera. Es lo normal. Así que timidez, miedo, eh, pero frente a eso ves pues que no es el único. Hay muchos alumnos, más de lo de incluso que tiene las mismas peculiaridades y problemas. Así que frente a eso la facultad me dio la oportunidad de ser parte de una comunidad mucho más grande, ¿no? La facultad tiene deficiencias, han tenido siempre. El problema era seguir copia, el problema era tener internet. Pues ahora ya no es el problema, ahora son otros problemas que hay, ¿no? Primero la facultad tiene cosas buenas y cosas malas, pero acá está bien abierto para aprovechar lo poco o mucho que te da pues la facultad, ¿no? Claro, y en etapa universitaria, 6 años de carrera, más o menos si tuviera que regresar en el tiempo y mencionar algunas, no sé, que usted, lo que más recuerda de la universidad, lo que más le agradece, o eso en lo que más tiene que mejorar, y de repente hasta ahora, ¿no? Porque usted ahora es docente, entonces está viendo desde el otro punto, desde la otra óptica. Mira, yo si volvería, digamos, al pasado, yo quisiera haber expuesto más. Quisiera, digamos, que los profesores tuvieran la oportunidad que los alumnos puedan exponer en su clase en todos los años y un artículo de investigación. eh, Cuando esté pregrado, no todos exponen. Como somos tantos, pues a diferencia de una privada, exponen los que saben exponer o que quieren exponer. Pero yo sí rescato a los docentes que hayan sido muy pocos o muchos, nos han dado más ímpetu en el tema de la exposición y en el tema también del trabajo investigativo. Claro. Desde su perspectiva, había comentado de que le hubiera gustado escribir más artículos de investigación y haber expuesto más. Eh, cómo, qué consejo le diría a un estudiante que recién está empezando en sus primeros años? ¿Alguna técnicas de oratoria o cómo escribir un buen artículo de investigación para que pueda publicarlo en revistas de la facultad? Mira, yo te consideraría así, mira, que cuando uno quiere escribir y cuando uno quiere hablar, siempre hay miedo. De todas maneras, sí hay miedo. ¿Cómo se elimina el miedo? Con la experiencia. Yo tuve la oportunidad, de tener amigos que me dijeran, incluso por mí, separan aula. Ya ahora vamos a escucharte a exponer, te toca exponer, digamos, tal fecha, ya, te escuchamos. Entonces yo
sorprendido porque yo nunca había tenido amigos que me dieran ese tipo de oportunidad. Y de sorpresa todavía. Y ellos ponían, ¿no? Entonces yo sugeriría que cuatro cosas a los alumnos y alumnas que hago actualmente, ¿no? Uno, de que miedo siempre va a haber. Va a exponer de todas maneras. ¿Qué tienes que hacer? Escucharte. Es difícil. Te odias escucharte, pero tienes que escucharte, tienes que grabarte, tienes que hacer un poco de podcast como acá, así Como ese. romper la cuarta dimensión De acuerdo, para para poder soltarte, ¿no? Hay mucha gente que a veces es muy nerviosa con público, entonces hablo con tus amigos o hablo con tus peluches. Algo que diga justamente que puedas entender la manera de exponer. Y tómate tu tiempo y sobre todo trata de imitar a un famoso o imitar a un de repente a una persona que ella dominaba la técnica de la exposición. Sobre todo las que hacen pues hacen exposiciones de manera individual para que veas cómo manejan sus branos, cómo manejan. Revisa la YouTube, hay varios ponentes en derecho que exponen muy bien, trata de imitarlos. Y esa es la parte fácil. La parte fácil será así. La parte difícil es escribir. Porque escribir no es lo mismo que exponer. Escribir implica revisar la bibliografía. Tienes que ver material, sacar el libro, poner post-its para decirle y a qué parte voy a citar previamente. Para no olvidarte, porque si tú lees el libro, te olvidas. Entonces, con el tiempo, porque un artículo no lo hace una semana, 2 semanas, hace un mes, 3 meses o 2 meses, depende de la complejidad. Tercero, sacarte la cabeza de que es un artículo que va a cambiar derecho. ¿No? Nadie te pide eso. Tampoco tú mismo puedes exigirte. No, pues que yo no sé italiano, no sé francés. Mi compañero cita en italiano, cita en alemán. Así que yo no puedo escribir nada. No, o sea, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Si tu compañero tiene pues mucha destreza escribiendo, tarde o temprano pues el esfuerzo, la dedicación, va a ganar el talento. Muchos compañeros que yo conozco han escrito mucho antes que yo, han escrito muy bien, pero actualmente no escriben nada. Pero es que también es poco la constancia. Nadie te va a pedir escribir muy bueno, muy bien. Es poquito a poquito vas escribiendo. conforme se va avanzando, se va mejorando. Ajá. Tu primer artículo, un desastre. Ni siquiera mención honrosa vas a tener. Mención deshonrosa. Así, te la patas. Como siempre, ¿no? Como va a ocurrir. Te va a ocurrir, así que Es parte del proceso. es parte del proceso. Igual te van a criticar. Así que es posible que este chibol de chibola, a los 20, 25 o 30 escribiendo, a que se concienzúen. Sí, 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 pero no te vas a mejorar si es que no escribes desde muy joven, de alguna manera. 8 páginas. 8 páginas, 10 bibliografías, básico, explica un tema. Para que tú puedas de alguna manera entenderlo por ti mismo y los demás, suficiente. Y luego poco a poco vas mejorando. Es un tema, digamos, de constancia, más que un tema de, ya sé escribir, ¿no? Sí, doctor. Pues mira, ha mencionado algo que no lo había escuchado antes, y es que a veces escribir incluso lo considera más complicado que hablar en público. O sea, para muchos hablar, pucha, prefiero morirme antes de salir a un escenario y de dar una exposición. Pero escribir, entonces, para una persona en ese sentido que quiere empezar a escribir, ¿cuál sería el ABC de, oye, esto, infaltable para poder hacer un buen artículo? Y no que estés en el desierto sin saber nada. Trata de imitar, trata de seguir un esquema. El esquema básico es el siguiente: introducción, presentación del problema, análisis y conclusiones. 8 páginas, dos de cada uno, bueno, tres de tres. eh, Depende, digamos, de temático también, la temática. En conclusiones, 3 o 4 nada más. Yo considero de que para hacer un artículo mínimo, hay que seguir ese esquema. Introducción, análisis del problema, o sea, problema en sí, su explicación del problema, el análisis del mismo y tu conclusión, que es un resumen de lo anterior. Y tu bibliografía no vas a encontrarle manuales. Tienes que salir de tu lado de confort. No vas a encontrar pues el análisis respectivo que te ayude como fuente bibliográfica en manuales, porque son eso, manuales. La idea es que uses
artículos, ensayos. Ese creo que es la clave. Para alguien que recién va a empezar, lo importante es saber buscar. Y implica revistas, foros. Y para encontrar también, encuentra un libro, de repente en este libro, o en este, el único libro del tema. No, mentira. Fíjate si bibliografía. Ya vas a encontrar más bibliografía y antes a buscar más fuente de la fuente que has tenido. Y así encuentras, digamos, tu artículo de investigación. El primero al menos. Ya veremos después, pero el primero, así vas a poder, digamos, desarrollarlo. Qué bueno, qué Claro. bueno. Anotar. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué disfrutan más de ser profesor universitario y cuál es la parte un poco más complicada que usted ha visto siendo docente? Lo que más disfruto de ser docente es jalar a la gente. Ver su sufrimiento, así como que el año, veo que El panetón, eh, el pa- vino. veo así el nerviosismo, el El Kahoot. miedo, ahí, Cajú. cajón, un puntito más, me dice. O sea, a mí me vacila ver, digamos, el alumno esforzarse durante todo el año. Ver de una manera que yo cuando era alumno, mis clases eran de cátedra. O sea, venía el profesor, explicaba la clase, no escribían en la pizarra, en el PPT, hablaba, de repente agarraba el código civil o código penal y terminaba de decir la clase. Y el alumno si tenía preguntas, tenía dudas, pues realmente no, ya tú verás, ¿no? Y si tenía asistente, pues lo que hacía es un nuevo del profesor, no temas iguales, ¿no? Nuevos temas. Y también te quedas con esa idea. Entonces yo disfruto como docente las preguntas de alumnos para poder de alguna manera yo reaprender los temas y que esa persona también se le quede, ¿no? Así también a ti me pasé ejemplos medio random, así como que, imagínate que fueras casado, imagínate que eres mamá luchona, imagínate que tú fueras padrastro de tus tres chamos, ya ahí vamos a, de alguna manera, a tener el tema, ¿no? Más allá del tema del libro o el artículo que hay. Y eso también es una persona, un espacio complejo, porque cada alumno y alumna tiene diferentes formas de ser, diferentes personalidades. Entonces, para mí es un reto entender a la base, entender a los hombres, entender a las mujeres, entender dentro de sus complejidades, sus problemas, su manera de ser. Eso es un reto bien grande, porque a veces para una persona que yo pregunto, ¿y estás bien? Me dirá, ¿a ti qué te importa, no? O sea, O, en el rango de edad. ajá, Sí, sí, o Por la también. jerarquía también. por la jerarquía, ¿no? O me dice, sí, estoy bien. Pero también me preguntarán, oye, ¿cómo estás tú hoy día, no? Y comienzo a llorar. ¿Qué me ha pasado, no? Pregunto y son fuentes distintos. Y me comenta su historia, que pues, entonces, de alguna manera, el docente tiene que ser docente, pero también de alguna manera psicólogo del alumno y la alumna, porque ¿cómo puedes hacer entender un tema a la persona, al alumno o alumna, si es que está alterada mentalmente, alterada emocionalmente, o no entiende la carrera, o piensa que es muy aburrido, ¿no? Entonces, ese es como un reto que cada semestre o cada año, digamos, tengo, ¿no? Es complejo, pues, ¿no? Porque, bueno, lleva siendo profesor desde el 2022, menciona, ¿cierto? Claro, así nombrado en San Marcos de 2022, ¿no? Entonces ratificar el año pasado, entonces estoy justamente continuando la carrera docente en San Marcos. Y año tras año ve un gran cambio, ahora que es profesor, de cuando usted estudiaba en las consultas, la forma de enseñar, hace, cuando, bueno, cuando usted era universitario y ahora que usted es profesor que enseña, ve un cambio bastante diferente en los estudiantes. Los cambios son cada base, ¿ah? Cada base, cada generación es un poco distinta. En unas cosas son iguales, ¿ya? En unas cosas son muy iguales. En ese niño rata, sí, sí me... Así, Ya eso queda. eso queda, creo, ahí. Siempre hay. Son gente que viene a estudiar porque piensa que es colegio. Nota, nota, nota. Biblioteca, no. Va a haber siempre. Pero en la complejidad de cómo abordan las clases sí va a variar. Eso sí varía. Y cuando yo era estudiante, si bien yo era sociable, no era para todos. Y muchos tenían su propia manera de ser, ¿no? Manera de entender la carrera también. Y, pero también muy introvertidos frente al docente.
Ahora los alumnos son más extrovertidos frente al docente. Aunque también depende de la generación, pues, ¿no? Yo con ustedes somos más cercanos que yo cuando era alumno y me enseñaba, pues, un docente que tenía 85 años, ¿no? 60 años, 55 años, ¿no? Eh, entonces, y es una generación, una época muy distinta, ¿no? Ahora nosotros de alguna manera compartimos muchas de las experiencias digitales que no nos hacen tan diferentes a la de una persona muy mayor que ustedes saben también que abunda en la facultad, ¿no? Es muy distinto. Profe, sí, claro. Eso, bueno, como experiencia, estoy en la facultad, ahora como profesor. Y como profesor, justamente, ya cambiando a ese tema, ¿usted actualmente qué cursos dicta en San Marcos? Mira, en San Marcos yo dicto historia del derecho, sea en general o hecho peruano, y contratos parte general, civil 5 y contratos parte especial, civil 7. eh, que digamos es para los cursos de tercer año, cuarto y quinto. Eh, para mí que más emociona es historia de derecho, porque no conozco mucho el tema, porque no soy historiador de carrera, Claro. así que me reta a mí a aprender más, a buscar más bibliografía que antes, ¿no? Es puesto que aquí tengo mucha bibliografía de historia para extraer de ahí temas de derecho. Y así como curiosidad, más o menos cuánto se demora en preparar una clase de Mira, historia del derecho. me demoro por clase 3 días. Una clase de 2 horas. Una clase de 2 horas me demora 3 días, claro, no 3 días completos, ¿no? Sino pues horas de cada 3 días para buscar la bibliografía, buscar, seleccionar, luego citar y luego entender una estructura de la clase. Y más allá, digamos, de explicarlo pues en una verbal, ¿no? Porque y hacer entender al alumno también de que no todo está pues en un curso de historia del derecho, sino que la bibliografía buena se encuentra pues en libros nicho, en libros así, por ejemplo ¿no? De otras ramas del... Hechiceras, beatas y expósitas, dirá, ah, esto no es derecho. Pero aquí justo narra los juicios, la manera de percepción jurídica de la mujer, cómo era en su oportunidad tratada como hija del diablo o como loca. Pero no es loca, ni tampoco es hija del diablo, simplemente que es una persona que sabe derecho. Entonces, son cosas que uno tiene que buscar como así, rebuscar bibliografía más allá de la portada, más allá también del título de la obra, ¿no? ¿Cuál cree que es la diferencia entre enseñar historia del derecho y enseñar derecho civil? ¿Hay alguna diferencia para usted? Sí, sí, estimado. Hay una mucha diferencia porque el histórico estudias un método histórico, ¿no? Y tienes que enseñar todas las ramas, penal, constitucional, civil, eh, teoría de la mujer, los capacitados, los esclavos, los negros, indígenas, ¿no? Toda la carrera desde el punto de vista del pasado. Y tengo que, más que tocar anécdota y experiencia propia y preguntarte mucho al alumno. Al alumno le pregunto, oye, ¿este tema te ha pasado? ¿O cómo es las noticias? En cambio, en derecho civil es tema presente, si bien puedo abordar temas de historia, antecedentes, como le llamo yo, a la lesión contractual, a la teoría de contrato, a la nulidad, ineficacia, pues tengo que hacer casos jurisprudenciales, arbitraje, casuístico, casos de tu vida real, pero presente, ¿no? Entonces ya es una lógica distinta, ¿no? Ahora, ¿cómo logra explicar, al menos desde su experiencia, conceptos un poco complicados en materia de derecho civil, como puede ser nulidad, usucapio o acción pauliana? ¿Cómo logra aterrizar esos conceptos y explicarlo de una manera muy sencilla para que el alumno pueda entender? Ah, bueno, aquí hay varios métodos para poder enseñar esas figuras jurídicas. Yo parto de ejemplos para poder ir a la teoría, ¿no? O sea, imaginemos de que estás, un contrato de alquiler como arrendamiento y haces una fiesta así brava, así con el alcohol, con todo eso. Y, y claro, pues, ¿sabe que ha visto la película El Lobo de Wall Street? Ya, peor todavía, así de peor, Alucinante. alucinante, así, con todo el cuestión. Entonces, ese contrato impacta en el derecho,
Sí, negativamente o positivamente. Negativamente. Negativamente implica ¿qué cosa? Remedios que traten de eliminar esa distorsión de la realidad. Y hay remedios para eso. Eh, digo remedios porque es la palabra que se usa, últimamente para como diccionario vinculado a una enfermedad, a una patología, ¿no? Patología contractual. Y siendo así, veremos de que los remedios son pues nulidad, ineficacia, anulabilidad. Entonces, ¿cuál de Dios va a ser? Cada uno tiene una finalidad. Y Irving entra a la teoría. La nulidad es un supuesto en la cual cuando falta un elemento en la estructura de un hecho jurídico, por ejemplo un contrato, va a implicar pues que sea nulo ese contrato. En este ejemplo que te comento, vamos, ¿existe un elemento negativo? No, ok. Pero también existe las causales de nulidad. 140 o 219 del Código Civil. Ahí recién entra un poco de legislación para que lo tomes como un pie de página y puedas tú luego anotar en tu cuaderno y buscar luego posteriormente la cita legal, ¿no? Esos artículos indican que ni un acto jurídico o negocial puede contra el orden público, buenas costumbres, normas imperativas, y que está vinculado con el artículo quinto preliminar del Código Civil, que le vistes en personas. Entonces, entonces hacer un chongo, prostitución, orgía, a las 8 de la noche, entra una persona, le metes el licor, no sin importa ser menor de edad, lo que fuera, va contra el orden público con una costumbre. Entonces es un supuesto de nulidad de acto contractual. Pero también puede tenerlo de que hacer es, ojo, pero ese sí es que en el contrato dice que la finalidad de ese arrendamiento es hacer eso. Pero si en contrato firmado o hablado no hay nada de eso, entonces no es nulo el contrato. Ah, entonces, ¿qué tenemos que ver? Ah, es un tema de ineficacia, porque el Código Civil indica de que cuando en ejecución del contrato hay actos que van contra el orden público, no costumbres, como es el caso de tu chongo, en tu departamento implica que es un supuesto de ineficacia contractual, resolución del contrato por incumplimiento del mismo bajo cláusulas que están normativizadas en el Código Civil. Y si es que, por ejemplo, esa persona quiere de alguna manera no cumplir, no ser responsable, y de repente va a desperdiciar su patrimonio, regalarlo, para que no tenga patrimonio, no pasa nada. Ah, entonces es un acto de donación que estás haciendo en perjuicio de un acreedor. Entonces, el acreedor, que es el arrendador, dirá, oye, no voy a atacar, ¿a mí qué me conviene? ¿Atacarte por sobre el contrato? ¿Atacarte o por un tema de ineficacia pauliana? O sea, ineficaz acto de disposición, que es una donación, para que nuevamente vuelvan a tu patrimonio en aras de que posteriormente, en una futura ejecución forzada, te quito esos bienes. Ah, entonces es una protección de interés crediticio. Entonces, una eficacia sí, pero una eficacia extintiva. Es una ineficacia de relativa y limitada de esos actos de disposición. Netamente para que vuelvan al patrimonio deudor de manera figurativa y la que pueda atacar y puede llevarse justamente el patrimonio para cobrar su deuda, el pago, ¿no? Por eso justamente el ejemplo te da la idea de, en función a y supuestos como what if, ya con Marvel así, es decir, muy bien, aplico tal remedio, te aplico otro. Entonces es una como que explicas y no te pierdes la idea porque la idea está en el chongo, ¿no? Entonces como que ya, el chongo eres tú. No, el chongo es la situación que está problemática, ¿no? Porque a veces uno piensa en la carrera que, voy a cerrar empresa, voy a cerrar, digamos, de repente a una gran constructora. No, vas a empezar con tu vida, Casos del día a día, ¿no? caso del día a día, ¿no? Es más, el cliente no va a ser justamente el arrendador, va a ser la junta de propietarios que es un sujeto de derecho, bajo la ley de propiedad nacional. Así que ellos son los que te van a ti Que te van a contratar, llamar. te van a llamar. Oye, tengo inquilinos que no son propietarios, pero tienen ese problema, así que necesito cómo resolverlo.
Entonces pues, se mezclan las obligaciones reales y contratos. Porque la diferencia que lo hacemos en clase de esa manera es netamente por un tema didáctico. Pero en la realidad todo se mezcla, ¿no? Entonces la idea de partir de casos reales. Claro, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque una cosa es estudiarlo, es hacer resúmenes, exposiciones de un curso nada más, y uno cuando sales de la facultad, ¿qué es aquellas secciones, o cómo debería actuar un abogado, o qué cosas debería saber para enfrentar esos casos, ¿no? Porque en la facultad todo está simulado y todo está bastante controlado, pero en la realidad son cosas distintas. Sí, pues en la realidad las cosas a veces son muy distintas, pero no son tan distintas. A veces un alumno me dice, o me decía un compañero, en la facultad no estoy estudiando porque la realidad está en la cancha, y la cancha está afuera, así que cuando esté en la cancha recién voy a aprender. No es eso, es mentira, es falso. Lo que pasa es que la realidad tiene consecuencias en tu conducta mal hecha, negligente, imprudente, con impericia. Mientras que en la facultad los casos como tú son controlados, simulados, pero también la realidad. También las mismas hechos que del pasado, porque son ves jurisprudencia, ves arbitraje, pero del pasado. Entonces en la cancha uno tiene que ser sobre todo eh, escuchar a sus mayores, respetuoso con el jefe a cargo y también de alguna manera seguir leyendo para poder entender de mejor manera el caso real. Cuando uno recién ingresa, al menos también en mi punto de experiencia, uno tiene mucho miedo a no fallar, pero tampoco puedes tú esperar de que te van a ayudar afuera. Nadie te va a ayudar, o sea, Va a estar solo. vas a estar solo, pues. Así que si tú fallas, te van a votar. Claro, y esos errores cuestan. Que la cuesta a ti y al cliente y a tu jefe, ¿no? Y va a traer, pues, como dicen, va a traer eh, mm, vergüenza, humillación, o deshonor, ¿no? Deshonor a tu familia, deshonor a tu perro, deshonor a tu gato, deshonor a ti, ¿no? Porque no te van a llamar, pues. Entonces, normalmente hay trabajo para el derecho, pero para la gente que desde pregrado está estudiando e investigando, ¿no? Ahora, había mencionado el concepto de contrato. Eh, ¿Cuáles cree usted que son los errores más comunes al elaborar un contrato? El error más común es no hacerlo. Porque la gente no quería hacer contrato, dice que no, muy difícil, me pongo nervioso. No, pero somos patas, ¿para qué vamos a hacer un contrato físicamente? No crees en mí, ¿no? No crees en tu enamorada, en tu enamorado. Ese es el gran error. Porque nada lo ponen por escrito. Porque te dicen, ¿pero acaso no me quieres? ¿Por qué quieres algo físico? Pero en verdad, la gente, el segundo error es pensar que al no ser por escrito no hay contrato. Otro error. He escuchado podcasts que dice, si no firme nada, no hay contrato. Y como no hay contrato, no hay obligación. Una responsabilidad. Mentira, porque realmente el artículo 351 del Código Civil, principio de autonomía privada, que está en la cuestión política también, los contratos no tienen una formalidad impuesta ni por la ley ni por las partes, así que puede ser de cualquier manera. Basta que tú tengas seriedad y voluntad manifestada en oferta y aceptación para que haya un contrato. Entonces, el primer error es ese, no hacerlo por escrito y pensar, en el segundo lugar, de que hacerlo verbalmente implica de que no hay contrato. Ya pasando ese filtro, veremos que en el tercer punto, el mayor error de los contratos es pensar que hay modelos. Que hay modelos, que hay una plantilla, Buscar en Google así. que Google o que buscas modelos de contratos. No. Realmente cada contrato tiene su propia vida y así que hay que mejor prestarse de ejemplos de contratos. Pásame un contrato ya hecho y en base a eso voy a, digamos, a mejorarlo, a cambiarlo, ¿no? Pero también tengo que entender el contrato, ¿no? Claro, porque cada cliente quiere un servicio diferente o un contrato diferente. Sí, sí, cada uno me dice, no, yo quiero, por ejemplo, alquilar este departamento, pero no estacionamiento. No, yo quiero, digamos, hacer un contrato de compra-venta, pero con modalidad de pago.
yo quiero un contrato De rendimiento. de arrendamiento o locación de servicios, pero yo no quiero de alguna manera hacerme responsable de los impuestos. Oye, pero eso no puedo poner en el contrato. Entonces, muchas veces, a veces el cliente te dice, pues, que no, que no hay un tema de percepción. Simplemente hay de decirte, este es mi problema, resuélvelo. Quiero hacer un acto de enajenación perpetua, fuera. Pues no creo que sea así, ¿no? No creo que justamente sea esa manera de hacer, ¿no? Profesor, y en el caso de que se haga un contrato, supongamos, y de que se dé un incumplimiento, o sea, un contrato de un préstamo, por ejemplo, y no quiera pagar, en ese momento, ¿qué acciones se pueden realizar para que la persona diga no se asuste o diga no, nunca me va a pagar? O qué se puede hacer en ese caso, ¿no? Algo más del día a día. Bueno, mira, ese es típico que me dicen también, ¿no? Mira, en principio, tienes que llorar. No, pues, ya fuiste, ya fue, ya fue, ya perdiste ya. Porque en principio no tienes que prestar plata a nadie. O sea, porque tú no eres banco. Eh, si hablamos de mutuo, ¿no? Realmente tú no puedes ser prestamista o prestador, digamos, de dinero, porque no es tu rubro. Pero si eso ya pasó y te deben dinero, que es lo que más típico que hay, tendrías que primero, pues, eh, negociar. Así es, estimado. Negociar, dile, estimado, mire, me des tanto, un cronograma de pago, me va ganando poco a poco, tengo mi YAPE, mi PLIN, facilidades, yo de repente voy a recorrer a ti, a hacerte recordar, a darte mensajitos. Pero si realmente el monto es muy alto, pues tienes que te hablo a conciliar, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero conciliar contigo para el pago respectivo. Y si no es posible ello, pues vas a recurrir a la vía judicial y la vía vos, sino arbitraje, si ha sido pues diligente, ¿no? Eso es lo que, y claro, plantear pues medidas de embargo a sus bienes registrados que tuviera, y si no tiene ni un bien, pues pedirle que tenga bienes libres para poder embargar. Y si esa persona es conchuda, fresca, sin vergüenza, y no se aparece, nada, pues tú puedes pedirle al juez de que lo registre, inscriba en el registro de deudores judiciales morosos, para que todo el mundo sepa de que esa persona es un conchudo, es un sinvergüenza y que nadie contrate con él porque no te va a pagar. Lo único porque tu plata, como comenta, ya perdiste tu plata, ya no te va a devolver. Usualmente es así. Las personas que no te quieren pagar y no te ponen ningún motivo razonable, pues no tienen intención pues de pagar, ¿no? Claro está, si es que existe un conflicto más allá de la deuda, porque puede ser que te indique o te responda de que no te pago porque tú has incumplido antes, o tu prestación ha sido ineficiente, ya es otro tipo de tema, ¿no? Un poco más complejo. Por eso que cuando tienes un problema de deuda, tienes que asesorarte pues con un abogado, una abogada necesariamente, acciones de alguna manera pues riesgosa, ¿no? Pero lo que te comento al inicio es suficiente, ¿no? Ese es como que el camino a seguir, en lo más mínimo, ¿no? Claro está, hay otras aristas que uno puede tomar en cuenta, como garantías personales, garantías reales, el aval, la fianza, hipoteca, garantía inmobiliaria, anticresis, pero es un tema más aparte, ¿no? En el día a día nadie te da garantías, ¿no? Solamente la palabra empeñada, el pacto es un servanda, el principio vinculante del contrato. Pero frente a eso eres meramente un acreedor quirografario, un acreedor sin garantías. Lo único que te queda es negociar o de la vía judicial o arbitral, ¿no? Si correspondes. O sea, el consejo es no presten plata. No presten plata, no presten ni a ni a tus papás, ni porque sabes que tus Mejor papás regala entonces. dona tu plata nada más. Y si presta cosas que te sobren, que no vas a darte en riesgo No lo por vas a por el no necesitar. retorno, ¿no? Claro, eso sí, de todas maneras. Porque luego no te pueden prestar, no te devuelven. No te devuelven y encima te van a decir, Se rompe una amistad, se rompe una, ¿no? Una relación, ¿no? incluso he escuchado caso de un cliente que el le dijo, has afectado a mis hijos, porque como más cobrado frente a ellos, has afectado su psiquis. Una indemnización. Indemnización quería, imagínate.
Eh, Respecto, como había mencionado, la parte del proceso judicial, ¿cómo le explicaría de una forma sencilla a una persona de a pie? ¿Cómo iniciaría ese proceso? En principio, decirle que no se la palabra denuncia, porque siempre escucho que dice, vamos a denunciar. No, no. La denuncia es netamente penal o administrativa, el tema sancionador. En temas de netamente privado, nadie va en cárcel por deudas. Así lo dice la Constitución Política de Perú. Así que no puedes meter a la cárcel a alguien que te dé plata, en principio. Así que olvídense de eso. Indicarle de que hay que poner una demanda. Una demanda implica un escrito de petición de obligación al suma de dinero ante el juez para que el juez obligue de grado fuerza a la contraparte, que es el deudor, a poder, digamos, recuperar el dinero que te ha dado. Incluye costos y costos, ¿no? Costos del abogado, costos de proceso y también intereses legales respectivos que hubiere. Entonces, eso es lo que en sencillo le diría a una persona que quiere accionar frente pues a su deudor, ¿no? A nivel judicial. Y, y que también eso llevará tiempo. Eso no lleva pues un mes, 2 meses. Lleva 6 años, ¿no? 8 años, ¿no? 15 años. Casos, digamos, muy, muy, no cortos porque realmente la cara judicial es amplia y ni siquiera puedo decir que hay un contubernio, ¿no? Con el juez, el especialista, porque la cara judicial actualmente es así. Claro. Claro, profesor. Mire, cambiando un poco de tema, dejando de repente los contratos y volviendo a la facultad, tenemos entendido que usted ha sido tutor, ¿cierto? Sí, he sido tutor en la facultad. Tutor en la facultad, ¿qué significa exactamente y por qué existe? Mira, el tutor es lo que le va a pasar a ustedes si es que jalan varios cursos, ¿no? Eso ocurre. En la facultad muchas personas tienen el curso 3 veces, jalan una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces ya para trica, para que no te expulsen de la facultad o te expulsen de la universidad, tienes que llevar el curso nuevamente, eso sí, pero a su vez un tutor. Esto es una persona que va a hacer acompañamiento de que lleve ese curso, de que asistas al curso, de que entiendas el curso. Así que te hace preguntas una vez al mes, mínimo, va a reunirse contigo 5 veces para que tú le expliques qué has entendido del curso, cuáles han sido, digamos, tus trabajos de investigación, de qué te trajo de investigación, cómo van tus exámenes, él te pregunta, y cada vez que existe una sesión registrada en el Zoom, él va a anotar luego un informe final para que indicar que esta persona sí ha aprendido por fin este curso. Y por tanto, está expedito para que si es que aprueba la tercera oportunidad, sea válido y pueda pasar al siguiente año de carrera. ¿Y eso te lo pone en la misma universidad? Es decir, corre los gastos, imagino que es un gasto, pues, ¿no? El docente, su tiempo. Sí, bueno, no nos paga más por eso. Lo que hay simplemente toma hacer como carga académica adicional, o sea, horas académicas. Así que yo, por ejemplo, con tutor puedo hacer para que no dicte más clases. En vez que dicte clase historia de derecho, por ejemplo, tutoría. A una persona, nada más. Una persona, 2 personas, suficiente con eso, porque vale como horas académicas, ¿no? Pero en mi caso, como soy docente de 20 horas, hacer tutoría es parte, digamos, de mi esquema anual, así que De su día a día. de mi día a día, de mi parte, digamos, de mi proyección, así que por eso es que, aparte del curso que dicto, que me gusta esas temáticas, lo acompaño con tutorías, ¿no? Y me apunto también para tutorías para que de alguna manera la facultad me asigne de oficio los alumnos que van a pasar justamente por tercera o segunda, incluso segunda evaluación, para que tengan tutores, ¿no? Que lo acompañen. Claro. ¿Y cuáles son para usted, o al menos en su experiencia, los motivos por los que un alumno llega a llevar el curso 3 veces? El amor. El amor, pues el amor es una magia. No se Por- enamoren, chicos. En la facultad no se enamoren así, a ¿Ha pasado yo? compasión. En su base, no sé. Claro, ¿Ha visto usted? no existe base que no tenga
papás y mamás, ¿no? Y eso te atrasa, pues, porque tienes que dedicarle al bebé, dedicarle tu tiempo, y ese curso que ya estás matriculado, no tienes ni cabeza ni para retirarte de curso, porque son un curso obligatorios. Así que lo jalas. El siguiente año es difícil también porque mucha gente trabaja a la par. Entonces, como gente trabaja, pierde tiempo para estudiar. Pues jalan por segunda vez. Y tercera vez, ya recién de alguna manera pueden darle como su última oportunidad. O también, ¿cuál es un motivo por el cual jalan? La plata. Hay gente que se mete al negocio, le va bien y sale. El derecho no toman en cuenta, jalan otra vez. He tenido alumnos en los cuales han trabajado muchas veces y por dejarse de trabajar, se han matriculado, lo han dejado. Se han matriculado, lo han dejado. Por eso es que llegan a esa etapa, ¿no? De estar jalados, casi expulsados de la facultad, con tutor costado, y por esos motivos, ¿no? O por amor, o por dinero, ¿no? Claro, y dinero de manera positiva, ¿no? O sea, porque encuentran trabajo en otro lado y prefieren estar trabajando a estudiar, ¿a eso se refiere? Sí, efectivamente. Y con ese trabajo no te refiero a trabajo de derecho, sino, por ejemplo, si de transporte, alquiler de taxi, alquiler de taximoto, trabajar en una fábrica, eh, Negocio particular. negocios particulares, así que nada de derecho, ¿no? Pero les da dinero inmediato, ¿no? Por eso es que la carrera la dejan en un segundo plano. Ahora, nos había comentado que usted, bueno, en su época de estudiante fue sigrista, tengo entendido. Sí, fui civilista. ¿Cómo fue ese proceso que usted pasó? ¿Fue complicado? ¿Fue sencillo? ¿Qué pasos a seguir le daría a un estudiante que ya está por terminar la carrera de Derecho? ¿Qué tips le daría para esta parte de su vida que va a ser, bueno, que quiere ser sigrista? Mira, ser civilista implica que varias cosas, ¿ya? Yo diría en cinco en resumir. Uno, si tienes una práctica con convenio, no hagas de sigra, porque a fin de cuentas, si tu ámbito es sector privado, pues quédate así. Si tienes, digamos, una experiencia como contratada en el Estado, pues quédate así. Este sigra está más que todo enfocado a una retribución a la sociedad. Muchos alumnos, sobre todo nacionales, tienen que retribuir al Estado que les ha financiado su educación. Porque la educación no es gratuita. La educación cuesta plata. La carpeta, los docentes. A mí me pagan por ser docente. ¿De dónde sale la plata? Sale de la contribución de la sociedad. Así que la educación, claro, la educación no es gratuita, es costosa. Y muy costosa. De alguna manera, si tú quieres retribuir al Estado ese apoyo, pues te siga. Servicios y liderazgo bandos. Tú vas a ser parte de como una especie de practicante, pero en el Estado para enfocarte en temáticas desde el punto de vista estatal, gubernamental. Es una manera de retribución, por así decirlo. Sí, no es cierto cuando me comentan una cosa alumna, te pones de sigra porque no tienes otra cosa. Fallaste, eres fracasado. No, no. El CESIGRA está en función a que va dirigido a personas que quieren aportar ser carrera pública, no y no carrera estatal, no carrera privada. Además, CESIGRA implica también unas horas programadas determinadas que tienen para estudiar, lo que en privado no te lo da. Entonces, mucha gente que ha hecho CESIGRA ha tenido la ventaja de cumplir unas horas determinadas y en todo lo demás dedicarse a su tesis o su trabajo en ciencia profesional y de tener mayor rendimiento académico frente a un privado practicante que pues se dedica 12 horas, 14 horas en un estudio jurídico, en una empresa, ¿no? Entonces la idea es que cada uno tiene sus propios pros y contras, ¿no? Yo sugeriría a la persona que quiere se siga de que no hay vuelta atrás. Esto es dedicarse de alguna manera a aportar al Estado. Segundo, si ha sido elegido sesigrista, no renunciar, no renunciar a sesigra, porque eso hace quitarle vacantes a la universidad, porque son gente no comprometida. Entonces la idea es que se mantengan todo el tiempo. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué se van? ¿Son tontos? No. Lo que pasa es que a veces son tan buenos que la misma entidad estatal quiere contarlos desde ya, como parte del staff.
y muchas veces el estudiante se obnubila, se dice, "Oh, qué bueno, voy a ganar más, renuncia a esa sigra", pero ¿qué pasa? De que renunciar a esa sigra es castigar a la universidad con menos vacantes. Claro, O sea, no es algo recomendable. por lo que Y quisiste ayudar, en realidad lo estás... claro, perjudicas, a largo plazo perjudicas a tus siguientes, ¿no? Antes San Marcos tenía Petro Perú, tenía notarías, tenía la SBS, tenía Banco Central de Reserva, tenía alta dirección, ministerios, pero como la gente renunciaba, pues cada vez había menos vacantes. Entonces, esa es justamente mi recomendación y sobre todo, pues, eh, no esperar que alguien te guíe en ese SIGRA. Tú eres una persona que va a entrar a un mundo de sector público que implica que tú mismo repasas normativa especial y aplica tu conocimiento de la facultad. Habilidades blandas sobre todo, ¿no? Profesor, hemos hablado de bastantes cosas. Creo que en esta sesión, en esta conversación muy interesante. Creo que falta tiempo para más, Sí, ¿verdad? Falta muchísimo posiblemente haya tiempo. una segunda parte. Una segunda parte, sí. Pero mire, ahora como para ir culminando, si usted tuviera la oportunidad, no sé, pues, mágicamente de regresar a su época de estudiante y se viera a sí mismo de tal vez 20 años, 21 años, Ujú. ¿qué consejo podría darle que le sirviera tanto a usted como a cualquier estudiante que está empezando segundo o tercer año de la Facultad de Derecho en San Marcos? Mira, ¿sabes qué? Si tuviera 20 años, me declararía a todas las chicas que me gustaron. Se declararía. Claro, me declararía. Sé que fallaría, pero esa es la idea. En tus fallas, poco a poco vas perdiendo miedo y eso también te da más fuerza para estudiar. Pero intentar, lo importante es intentar. Y bueno, intentad, o sea, lo di todo. Y Darlo todo. lo di con todo. Y si dice que sí, implica que también en la misma experiencia vas sabiendo de que, así como el derecho, las personas son un mundo diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera que te ayuda a poder entender mejor una relación como equipo. Eh, y segundo, yo sí preguntaría lo que tenía que preguntar. No importa que me digan tonto, que como chica. Profesor, ¿qué cosa es acto jurídico? Profesor, pero claro, de alguna manera es el principio, pero luego ir leyendo y poder tener una pregunta más elaborada, ¿no? Pero perder miedo. Yo creo que a los 20 años tenía mucho miedo de expresarme, de hablar, de conversar, de presentarme incluso con las personas desconocidas, o con mucho temor que el profesor qué cosa me puede decir, o me puede decir, es un burro, de repente. Entonces, o muchachito tonto, de repente puede decirme, pero eso no significa pues de que eso me haga menos más. Así voy aprendiendo, ¿no? Es parte del proceso. Hay que tener cara dura, hay que ser conchudo ahí, hay que ser así sinvergüenza, ni tímido con las mujeres ni tímido con el docente. Creo que si tuviera 20 años, yo quisiera ser como mis alumnos actualmente, porque muchos de mis alumnos que tienen 20 años tienen mucha cancha, tienen mucha aptitud, no tienen mucho recelo, no tienen mucha desconfianza, tampoco tienen mucho sobrepensar las cosas. Yo creo que eso recomendaría para los que tienen esa edad, pues claro, ¿no? Bueno, claro, profesor, es importante, ¿no? Como abogados, cultivar la palabra desde muy pronto, que vamos a recibir a lo largo de la carrera y de toda nuestra vida profesional muchos rechazos, ¿no? Y Es a ver, parte del proceso. ganamos y perdemos en ese sentido. Yo creo que sí. Yo sé que algunos de los jóvenes sí ya tienen eso en cancha, ya, mentalidad de tiburón, pero la mayoría no. Y las chicas tampoco, así que lo que sí yo recomiendo es escuchar, ¿no? Escuchar la contraparte y ser muy atentos en ser también educados, aun cuando la persona que es tu la contraparte no sea tan educada, pues mantén, digamos, la La manera, serenidad. la serenidad, la tranquilidad y no perder papeles, ¿no? Y si quieres muy bueno como ustedes, tampoco creerse, pues, ah, pucha, y soy lo máximo. No, no, no. O sea, si ves gente que no sabe mucho o tiene fallas en su estudio, pues apoyar, ¿no? Porque esa gente que está ahí va a ser toda tu vida. Y vas a ver ser tus amistades, tus colaboradores. Yo actualmente tengo más gente que me ha ayudado que han sido conocidos o pocos en mi base que mis propios amigos de Perado, de verbena, de baile o de gusaneo,
más que me ha ayudado a mí han sido gente que yo tenía miedo en preguntarles como pegrado, o gente que no hemos tenido match, o gente que no es de mi grupo, pero que actualmente pues tenemos cosas afines y entre ellos nos hemos ayudado, ¿no? Cosa curiosa. Recomendaría ser más extrovertido dentro de la facultad. Sí, extrovertido, pero no chonguero. O sea, no es una persona pues sociable en el alcohol, sociable en la verbena, sociable en el sentido de, oye, discutimos juntos. Oye, ¿qué tal si vamos a copiar en estos temas? Oye, ¿qué pasa si mejor te pregunto y tú me preguntas, ¿no? Para así repasar en el examen. Ya si luego pues, sale por comida pues en el rico rico, ya. Pero poco a poco, ¿no? No te quedes con un grupo muy pequeño, ¿no? Porque te limita mucho. Tu propio pensamiento también se encuentra muy limitado porque piensas que lo que tú piensas es lo correcto. Pero si ves muchas personas, va a ser que hay un mundo de posibilidades diferentes, ¿no? La idea es que te diferentes perspectivas de una misma materia. Eso es, digamos, lo mejor que podría, digamos, rescatarse ahorita que eres cachimbo, es esperado, ¿no? Rodeándote de personas más inteligentes que tú. Sí, de todas maneras, vas a encontrar gente muy inteligente o muy buena onda, muy buenas personas. Hasta el amor de tu vida puedes encontrar y nadie sabe. De repente, toda tu vida está ahorita postulando a San Marcos. Entonces, nunca subestimes a priori la juventud, ni creer tampoco a priori que la edad te da madurez. No, eso depende de cada uno también. Muchísimas gracias de nuevo, profesor, por aceptarnos la entrevista, por esta bonita conversación y seguramente que estaremos en próximos episodios para seguir conversando aquí en Código Abierto. Claro, muchas gracias más bien por la conversación que hemos tenido acá con ustedes. Y siempre ya otras temáticas tomaremos en otras oportunidades para darle pues una segunda vuelta de tuerca a los temas de la carrera que son bastantes también, ¿no? Son Claro. muchísimos. Yo creo que va a haber una segunda oportunidad, chicos, así es que solamente queda esperar. Esperar y no se olviden de suscribirse, ponerse like, Comentar tocar la campanita, Todo comentar, este y donar si pueden. y nada, aquí tiene su Está código saliendo YAPE, el su código código YAPE. PLIN, aquí suscribirse así como sin escape, En Kik. clica aquí, púchale play y si no sabías, ahora lo saben, ¿no? Muchísimas gracias y estamos viéndonos en un próximo episodio de Código Abierto. Esto fue Código Abierto. Gracias. Chao.